Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Hola, buenas tardes. Nuestro pequeño espacio de conversación se llama La magia de la lectura. Y bueno, después de haber vivido estos dos cortos de Paco, estamos ahí envueltas en la magia de la lectura. Tengo el maravilloso placer de presentar a la persona que me acompaña hoy, que es Begoña Oro. Begoña Oro, a la que yo conozco desde hace más de 25 años y que no nos habíamos vuelto a ver. Hace muchos años que no nos veíamos y os puedo decir que no pasa ni un minuto por ella, está maravillosa, con el pelo un poco más largo, eso sí, pero nada, no ha pasado un minuto con ella, por ella. Es una mujer que, como dice en su página web, lleva más de 20 años intentando que la gente lea, haciendo cosas para que la gente lea. Cuando yo la conocí, ella era editora en SM, tenía muchísimo trabajo, manejaba las cosas con mucha mano izquierda, mucha mano izquierda. Muy bien, era un placer. Y bueno, después decidió pedirse una excedencia, ponerse a escribir, ponerse a tener un hijo, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, como la idea es que esto iba a ser una conversación, espero que sí que sea así, para que hablemos de libros, de la lectura, de la magia de la lectura, de, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, Begoña, si te parece, hablamos, conversamos a partir de preguntas que yo te haga. Perfecto. ¿Qué fue lo que te llevó, en principio, a dar el paso? Tú siempre estabas en el mundo del libro, pero ¿qué fue lo que te llevó a dar el paso del mundo editorial a ponerte a escribir? Dicho en corto... Ahora, perdona. ¿Me oís? Sí. ¿Me oís, no? Pues los malos libros. Oh, caramba. A ver, a mí me encantaba leer desde pequeña, o sea, me apasionaba, era donde yo me hacía visible, me ha encantado la intervención de Paco y era donde yo sentía que existía, leyendo. Y sí que recuerdo que cuando me mandaban escribir en el cole eran mis deberes favoritos, que me mandaran a hacer un cuento, ¿sabes? Entonces, pero nunca pensé que yo podría ser escritora. O sea, para mí era algo tan admirable que lo consideraba inalcanzable. Porque ahora sí que empoderamos mucho a los niños, a las niñas especialmente, y les decimos que pueden intentar ser cualquier cosa sin caer tampoco en una meritocracia boba, ¿no? Pero sí que cuando yo era pequeña ningún escritor pasó por mi cole, entonces yo pensaba que aquella gente que escribía tan bien estaban haciendo algo que yo nunca podría llegar a hacer. Entonces yo tenía clarísimo que me encantaba leer y bueno, disfrutaba escribiendo, pero no pensaba en eso como una opción profesional. Pero claro, al hacerme editora, que claro, pues este es el trabajo de mi vida, me van a pagar por leer, hasta que descubrí que bueno, lees, pero también haces muchas otras cosas. Gracias por lo que has dicho de la mano izquierda, me hace mucha ilusión que lo vivieras así, porque yo tengo la sensación, o sea, puede que tuviera mano izquierda, pero siempre ha sido un desastre de organización, seguramente igual, no sé si gestioné bien las cosas que hice. Sí, perfectas. Pero muy bien. El caso es que como editora, tenías que leer libros, pero tenías que hacer también un montón de cosas más, que eran más rollo para mí, más de números, y sobre todo, no todos los libros que leías eran buenos, como antes, ¿no? Cuando tú elegías los libros, eliges los libros que quieres leer, que te gustan a ti y que son buenos. Pero al trabajar como editora, pues te llegan a tus manos cosas, bueno, que no son tan buenas. Pero eso a mí me dio el impulso de decir, oye, espera, que yo hasta ahora solo había leído libros buenísimos,
y pensaba que yo no podía ser escritora. Pero esta gente que con tanto esfuerzo ha enviado un libro a la editorial con la intención de publicarlo, esto igual yo lo puedo intentar. Bueno, no os he dicho que Begoña es natural de Zaragoza, de esa Zaragoza con la que tiene sus historias, que no ha nacido en 1970, eso... No, bueno, no. Para nada. No. Es que cuando le dieron el premio Cervantes Chico, en la nota de prensa aparecía ese dato, y no es un dato real. Entonces, bueno, como a veces hacemos consultas, no es un dato real. Hablando de premios, el último que ha recibido ha sido el Cervantes Chico a la trayectoria de sus escritos y demás, pero hay unos cuantos premios en su haber, alguno de ellos que para mí tiene una significación especial, ¿no? Le dieron el premio Gran Angular por Pomelo y Limón, y no sé si conocéis los premios Mandarache, los premios H, que ayer precisamente estuvimos en una mesa en unas jornadas de leer con jóvenes aquí en Gijón, y estaba Alberto y Freddy, que te mandan un abrazo enorme. Ay, los dos. Yo también, bueno, si los ves. No. No se lo puedo volver. Entonces, mal. bueno, el premio H, que fue el que le dieron a ella por este libro, es un premio muy especial porque surge de los comités de lectura de 8.000, 7.000, 8.000 niños, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un premio de mucha enjundia. Y otros premios en su haber, pues un premio de ilustración también muy importante en este país, como es el Lazarillo, y no sé si me queda alguno más. Bueno, que debo decir que la ilustración, que era preciosa, era de Paloma Corral, que no es, o sea, el texto era mío, pero yo solo sé escribir, lo de dibujar no, siempre me acompañan muy bien. También el premio Jaén, ¿eh? Sí. Entonces, vamos a enlazar con ilustradores, ¿no? Porque a ti te han acompañado muchos ilustradores. Sí. Además de Paloma. Cuéntanos un poco cómo, para hacer la magia de la lectura, cómo es esta relación entre la autora y el ilustrador, ¿cómo surge? Pues es escasa, y por escasa es mágica. Porque yo no tengo ni idea de lo que van a ilustrar. Yo mando un texto, ni siquiera sé quién lo va a ilustrar. Esa es una decisión que toman los editores. Yo me imagino, por ejemplo, un ser prehistórico que va a protagonizar unas aventuras, un unicornio siberiano, y si tú buscas imágenes, que no las hay, de un unicornio siberiano, hay, claro, solamente ha habido huesos que han llegado hasta nosotros, y con ellos han hecho pues una reconstrucción de cómo podía ser ese animal. Y es un animal como brutote, imaginaos un mamut, ¿no? Y efectivamente, este es Troti. Y luego resulta que llega un ilustrador maravilloso, que es Alejandro Villén, y hace de esa especie de mole prehistórica un animal adorable como este, que es el protagonista de un montón de aventuras como esta. Y claro, para mí es magia, porque además a mí me sucede una cosa que me da un poco de apuro confesar, pero la voy a confesar aquí. No lo he hecho nunca públicamente, pero... Y es que yo... A ver, no es que no tenga imaginación, pero casi. ¿Habéis oído hablar de la afantasía y la hiperfantasía? Bueno, pues hay gente que tiene afantasía y gente que tiene hiperfantasía, y luego, bueno, todo lo de en medio, ¿vale? La gente que tiene hiperfantasía, no sé si seréis, pensadlo, es la gente que le dices... pues una casa con un jardín, y ya en este momento ya sabe de qué color es la casa, de qué color están pintadas las ventanas, cómo huele, si suenan pajaritos, lo oye, lo escucha, lo ve todo, y lo ve, se lo imagina. Eso es una persona hiperfantasiosa. La persona afantasiosa entiende el concepto casa, entiende el concepto jardín, y hasta ahí. No sabe ni de qué color es, ni le hace falta. Yo soy afantasiosa, yo no me imagino las cosas. Entonces, claro, las personas hiperfantasiosas son las que se llevan un disgusto enorme cuando van a ver una película basada en un libro que les ha gustado mucho, porque se lo han imaginado. Se lo han imaginado, y luego cuando van a ver la peli es una decepción porque no es como se lo habían imaginado. Las afantasiosas, pues dicen, pues vale, qué guay, ¿no? Entonces, yo no es que sea fantasiosa, algo imagino, ¿vale? Pero poquito, no soy hiperfantasiosa. Entonces, claro, a mí... Todas las propuestas que recibo de ilustración, en general, ha habido alguna que igual puede ser como, ay,
no me acaba de gustar, pero es una cuestión al final de afinidad estética más bien, ¿no? Pero en general yo tengo la suerte de haber trabajado con premios nacionales de ilustración, con lo mejorcito, ¿no? También los libros de lecturas, con Pablo Amargo, por ejemplo, con Noemí Villamuza, pues con Dani Montero, hicimos Rasi, con Alejandro Villén, el libro de Un fuego rojo con Paloma Corral. Y ya te digo, es como muy mágico porque nunca sé lo que me va a llegar y tampoco elijo yo. A veces, pobres, hay ilustradores que me escriben, queremos hacer un proyecto contigo. Y yo, sí, claro, pero no, bueno, miento. El libro de Un fuego rojo, el que ganó el premio Lazarillo, era un texto muy, muy personal y ahí sí que busqué a Paloma porque quería que esas palabras estuvieran acompañadas por algo que también fuera igual de afín a mí como ese texto, y lo creamos juntas. Ajá. Y lo presentamos juntas al premio. Pero es el único caso. Bueno, hablas de Dani Montero, que lleva años acompañándote con una de tus colecciones para primeros lectores de más pegada, digamos, ¿no? Sí. Que es Rasi. En una entrevista que te leí, comentabas cómo surgió la idea de Rasi, que es una pequeña ardilla que tenían tus vecinos o algo así, ¿no? Sí, sí. Yo vivía en el Parque Roma 2 D, en Zaragoza, y en el 3 D, mis vecinos de arriba justo, tenían una ardilla que vivía en un albornoz. Y entonces, o sea, en el cuarto de baño tenían colgado un albornoz, el albornoz tenía varios bolsillos, en uno estaba la comida, en el otro era donde dormía. Y yo cuando podía subía a ver a la ardilla, o sea que la ardilla es como mi infancia. Tengo aquí por ejemplo, este es el 25, el número 25, hay 30 historias, 31, miento, de la ardilla Rasi. Y mira, por ejemplo, esta es muy curiosa porque en esta es la primera vez que aparece Trotti. Ajá. Pero claro, aparece Trotti dibujado según Dani Montero, que aquí es donde ves un poco el estilo. Igual que los escritores tenemos todos una voz distinta, los ilustradores también. Y en por ejemplo, que es El deseo de Trotti, que es un libro de Trotti, aparece Rasi, la ardilla Rasi, pero dibujada según Alejandro Villén. Ajá. Y sí, a mí la ardilla es mi infancia, es mi oreja verde. Bueno, eso se nota mucho, ¿no? Porque cuando es algo que es tan... Y hablando de infancia, cuéntanos un poco, en tu formación como lectora, he leído que te influyó mucho el libro Loco de todo un poco, los libros de María Gripe. Bueno, cuéntanos un poco de dónde procede tu afición a leer. Ya antes nos dijiste el paso que diste de la edición a ser escritora, pero esa definición tuya de siempre como lectora, ¿qué referentes infantiles y actuales tienes? Pues mira, a mí, para mí me hizo lectora la biblioteca de mi cole, la biblioteca escolar, porque tampoco, o sea, en mi casa eran más deportistas que intelectuales, digamos, entonces íbamos muchísimo a esquiar y nunca pisé una biblioteca, ni sabía que existían las públicas, pero la del cole sí. Y entonces en la del cole yo recuerdo coger libros que más me gustaban eran los dramones de María Gripe, porque eran unos dramones, o sea, yo siempre oscilaba entre el llorar mucho, mucho, mucho y conectar con esa tristeza, porque era como una niña también melancólica, y luego la gamberrada absoluta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gloria Fuertes, Consuelo Armijo, me encantaban. Aunque Gloria Fuertes, siendo una escritora muy gamberra, digamos, y muy humorística, tiene un pozo también de tristeza y de melancolía enorme, ¿no? Enorme. Entonces, yo conectaba ahí muy bien con ese intermedio, digamos. Bueno, esos serían tus referentes en aquel momento. Sí. ¿Y tus referentes actuales? ¿Actuales? Sí, ¿tú lees? ¿De literatura infantil? No, no solo. Ah, yo qué sé, pues yo sigo igual, oscilando entre el dramón y la risa. Y el libro que me hace, yo qué sé, lo último que he leído eran Pequeñas desgracias sin importancia, que es un dramón de Miriam Toews. Y yo qué sé, claro, ya veo que llega Gonzalo Moure, que para mí es un referente de literatura, bueno, de todo tipo de literatura, y no puedo dejar de citarlo porque es un lujo que esté aquí. Qué bien, Gonzalo. Sí. Bueno, muy bien. Y en los últimos años estás publicando a 4 manos. Estáis publicando, ¿Ah, sí? Por lo menos tienes 2 obras, una la de Amor and Hate,
y otra la de O una bruja en bicicleta. Cuéntanos Sí. un poco cómo es el proceso de no escribir sola, sino... Tiene que dar un poco de vértigo, me imagino, Sí, ¿no? Sí, porque además una de las cosas que a mí me gustaba de escribir es que es un oficio muy solitario y a mí me encanta, o sea, yo soy muy solitaria, me encanta la soledad y creo que te tiene que gustar un poco estar sola para dedicarte a la escritura. Y yo no me veía escribiendo con gente jamás, porque no es algo que me pareciera fácil de compartir. Pero me llegaron estas dos propuestas, que eran propuestas como a las que no podías decir que no, porque era gente a la que admiro, gente amiga, y entonces el libro de Amor y Hate lo escribí junto a Roberto Santiago, que lo conoceréis, el autor de Futbolísimos, de Los Forasteros del Tiempo, Belén Gopegui, excelente autora de literatura de todo tipo, y Nando López, que también es un referente de teatro, de literatura juvenil, y también amigo. Y entonces, entre los cuatro hicimos, bueno, claro, además encima la propuesta, por si no me gustaba lo suficiente, consistía en escribir juntos a 4 manos, bueno, a 8 manos, una novela ambientada en el Benidorm Fest, para la que teníamos que ir a documentarnos al Benidorm Fest, y lo hicimos. Entonces, sí, fuimos a Penélope, a la discoteca, con un pase de prensa a las finales del Benidorm Fest. No nos fuimos a Eurovisión porque ya nos parecía demasiado, pero bailamos mucho y escribimos poco en un principio, pero luego escribimos un montón. Y es un proyecto que no tiene nada que ver en la forma de escribirlo con el otro. En este íbamos sin plan, porque hubo un poco de disenso en el equipo. Unos queríamos al menos una mínima brújula, con esto ya me he posicionado. Otros decían que no, que a lo loco, que era mucho mejor sorprendernos. Claro, a mí me parecía que en una novela que empezaba con alguien que está entre el público apuntando a su cantante favorita con una pistola a punto de matarla, sin saber dónde, cómo, por qué, quién mata, quién muere, al final era un poco suicida. Pero así lo hicimos. Empezamos por ahí y cada uno iba soltando pistas que el otro recogía o no recogía. Luego fue un infierno de corrección, claro, para que todo eso tuviera sentido. Pero fue divertidísimo el proceso. Y la otra novela, que es una novela infantil, es un homenaje que hemos hecho 4 autores, que somos Jorge Gómez Soto, Alba Quintas, Paloma González Rubio y yo, y es un homenaje a 4 grandes de la generación anterior de literatura, y que son Alfredo Gómez Cerdá, Jordi Sierra y Fabra, María Menéndez Ponte y Montserrat del Amo. Entonces, cada uno de nosotros se pone en el papel de uno de esos autores siendo durante su infancia. Y nos imaginamos que de pequeños se conocieron una aventura mágica en una mansión encantada, y vivieron juntos una aventura. Y ahí sí que nos reunimos muchas veces, teníamos un plan, nada que ver con la otra aventura. Pero las dos muy disfrutables y sobre todo son proyectos con los que aprendes, que es lo que más me gusta. Bueno, ¿cómo vives la evolución de este personaje hacia el cómic, ¿no? ¿Cómo va evolucionando? ¿Por qué surge esto? Sí. Háblanos un poco de esta colección y de esa evolución y por qué vas hacia el cómic también. Pues mira, Trotti es un personaje que nace junto con los libros de texto de SM, igual que Rassi. Entonces hay libros de texto que los protagoniza Trotti y la familia Moog, y luego tiene sus aventuras dentro de la serie Blanca del barco a vapor, que son narraciones. Y de repente nos planteamos que sería... Pero claro, son narraciones de una familia prehistórica que vive en nuestra época y cosas que les pasan, ¿no? Y es una familia prehistórica diciendo, ¿esto qué es, no? Un barco, una rueda, un micrófono, ¿para qué sirve esto? Porque Trotti se cayó en un agujero del tiempo y vino hasta nuestros días. Pero las aventuras de los cómics suceden cada una en una época histórica diferente. Esta, por ejemplo, es el segundo, es el del Antiguo Egipto, porque Trotti se ha caído ahí en el agujero que le lleva al Antiguo Egipto, y la primera es Trotti en la prehistoria. Entonces, claro, esto para mí ha sido una experiencia, bueno, es mi segunda experiencia en cómic, porque requiere muchas más idas y venidas con la ilustración, es un trabajo mucho más conjunto y más compartido, que yo lo agradezco. Ahora estoy como ya deseando compartir trabajo. Mira que yo era de escritora solitaria, pues ahora no, proponedme cosas, no quiero trabajar sola. Bueno, en ese sentido, la última adaptación que habéis hecho del Don Juan Tenorio, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge y en qué proceso, cómo fue el proceso. Sí, ese es un... Bueno, SM
llevo mucho tiempo trabajando haciendo adaptaciones de clásicos y ediciones de clásicos, ediciones anotadas. De hecho, yo estaba en la editorial en SM cuando empezaron a hacer eso y me encargaron una adaptación de la obra de José Zorrilla, de Don Juan Tenorio, para cómic. Entonces, también lo mismo, o sea, lo que pasa es que en esa sí que partimos mucho más del texto y no hubo tanto trabajo conjunto con la ilustración. O sea, es que cada proyecto tiene como su proceso distinto. Muy bien. Hablabas antes que tus inicios fueron en la biblioteca escolar. Bueno, hablarme a mí de biblioteca escolar, casi nada. Ella tiene en un cole de Zaragoza, que no sé cómo se llama, sí, le han puesto el nombre de la biblioteca a... O sea, en Puerto la biblioteca Venecia, de ese centro se llama Begoña Oro, Biblioteca Begoña Oro. Supongo que la biblioteca escolar es un vehículo para encontrarte con los alumnos, ¿no? Sí. Gonzalo es el gran notario, lo siento, pero Gonzalo ha recorrido todas las bibliotecas escolares del país, algunas varias veces. Sí. Entonces, sí que es verdad que necesitamos que se hagan visibles las bibliotecas escolares. La ley en todas las leyes educativas aparece el artículo 113 de la biblioteca escolar, pero bueno, más o menos pasa con mayor fortuna pasa a veces desapercibida y a veces no. Entonces, bueno, háblanos un poco de cómo son, a partir de la biblioteca escolar y de otros encuentros, tus encuentros con los niños y niñas, supongo que en los colegios, en las ferias del libro, bueno, ¿cómo te relacionas tú así en la distancia corta con los lectores? Bueno, claro, es que cuando voy a los coles, ojalá la distancia fuera corta, pero es distancia media. Y si es un salón de actos, es distancia larga, porque son muy grandes los salones de actos. Yo siempre prefiero que me lleven a la biblioteca escolar. Pero claro, si son de repente están 150 niños, porque han juntado no sé cuántas aulas, y es como, a ver qué es lo que hago. Yo, mira, en realidad me siento un poco impostora, porque digo, esto no sé si lo sé yo hacer bien. Porque lo que yo sé o intento hacer bien es escribir y las habilidades que requiere llevar adelante un espectáculo o lo que sea son distintas, ¿sabes? Bueno. Por ejemplo, con niños muy pequeños de 3 a 6 años o 6 años primero de primaria es como... Seguro que lo haría mejor una narradora oral o alguien con formación teatral, que a veces me he apuntado a teatro para ver si lo hago mejor, para ver si conecto mejor, porque siento que igual no sé... Bueno, mira, lo que intento es no aburrir. ¿Puedo leeros algo? Claro. Esto es un poco las cosas que hago porque intento desesperadamente no aburrir al personal. Y como ya estoy sintiendo que estoy aburriendo, que llevo mucho rato hablando... No, para nada, ¿verdad que no? Pues, estamos aquí con la magia de la lectura, encantados. Os voy a leer una cosa para que me ayudéis también. Y es un conjuro para autoconvencerte de que no te aburres cuando te aburres, ¿vale? Que es muy práctico porque a veces vamos a cada tostón, que espero que esto no lo sea, ¿no? Entonces, tenéis que, cuando haga así, repetir lo que he dicho, ¿vale? Solo cuando haga así, ¿de acuerdo? ¿Sí? Venga, me da tiempo. No me aburro, no me aburro, no me aburro. Me divierto, me divierto, me divierto. Mi cara se ve aburrida, aburrida, pero dentro hay alegría, alegría. Va por dentro, muy dentro, por eso parezco un muermo. Pero mira, ¿no ves una sonrisilla? Vale, mira, lo confieso, la sonrisa estoy fingiendo. La verdad, en fin, lo cierto es que me estoy aburriendo. Me aburro, me aburro. El burro se ha meado y los pies me ha mojado. Y los pies me ha mojado. Qué asco, qué aburrimiento, qué risa, qué abatimiento. Ay, qué lío, ¿sabes qué? Ya no sé ni lo que siento.
Bueno, me quedan unas cuantas cosas en la recámara. Por ejemplo, tu relación con librerías como La Guarida, Sí. de Cercedilla, tu relación con otras editoriales, las editoriales, a partir de tu papel ya como escritora. También quería preguntarte si por fin fuiste a Bath a ver... Sí, fui a Bath, fue mi viaje en febrero, sí, como austenita. Austenitas, es que me lo regaló Sí. una amiga. Bueno, puntos en común. Entonces, nada, no sé si tenemos 2 minutos para que nos hables un poco de lo que quieras. Ah, sí, así, barra libre. Buah, eso era lo que más odiaba. O sea, dije que me encantaba cuando me mandaban a hacer un cuento, pero no cuando me mandaban a hacer un cuento de tema libre. A mí, dame un tema, o sea... Porque... No, quiero decir que nos hables pues de tu relación con las librerías. En vale, este de todo ámbito de esto. la magia de la lectura, Sí. somos necesarios mucha gente. Hombre. Cuando dices lo de los niños en los centros, como los profesores no tengamos las cosas claras, los autores estáis perdidos. Totalmente. Estáis totalmente perdidos, ¿no? Entonces, bueno, para generar la magia de la lectura hacemos falta mucha gente. Sí. Las familias, los profesores, los autores, los editores, los libreros. Y Las tú bibliotecarias. tienes las bibliotecarias, efectivamente, y tú tienes todo ese recorrido. Entonces, bueno, estamos en una feria de libro, muy sui generis, Sí. muy peculiar, muy peculiar. Pero bueno, ¿cómo ves tú la relación como autora con las librerías? Claro, yo es que con las librerías más que como autora me relaciono como lectora y Ajá. es la relación que me encanta tener. O sea, a mí me gusta quedar en una librería porque sé que en una librería puedes llegar 1 hora tarde y me haces feliz, no te lo voy a reprochar, ¿sabes? Para mí, que no se me ocurre mejor punto de encuentro con otra persona. Tenemos que quedar en las librerías, pasar tiempo en las librerías. Solamente rebuscar me hace feliz y luego llevarme un libro en una bolsa es una promesa de felicidad que luego a veces se materializa, a veces no, porque el libro se queda arrumbado entre otro montón que tienes y es un vicio, es que para mí es un vicio. Y entonces, claro, como fan de las librerías que soy, me encanta hacer todo lo que esté en mi mano para que se mantengan y sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias a vosotros por estar ahí y viva la lectura. Eso. Y las bibliotecarias y las libreras. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo, El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.